Hola, ¿cómo estás? Soy la profe Lourdes Venegas. Hoy estaremos trabajando sobre la clasificación de los textos. Hay varias clasificaciones, pero hoy específicamente estaremos viendo la que hace alusión a la intención comunicativa. Atende la explicación que viene. Clases de textos. Hoy estaremos viendo una de las tantas clasificaciones de los textos considerando la intención comunicativa. Para iniciar, es importante que sepamos qué contribuye a la comprensión de cada tipo de texto. Y en esto es importante que consideremos lo siguiente. Son dos aspectos que siempre debemos tener en cuenta. Por un lado, los conocimientos previos del lector, que es el conjunto de información que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra memoria y que nos ayuda a relacionar el texto con ciertas situaciones del contexto. Por otro lado, la intencionalidad comunicativa del autor del texto. ¿Qué pretende con este texto? Y justamente es lo que vamos a estar viendo en este momento. ¿Qué implica la intención comunicativa? La intención comunicativa es la finalidad que se quiere conseguir mediante el texto. Todo texto busca un objetivo. Por ejemplo, puede ser expresar sentimientos, emociones, influir en el comportamiento del receptor, producir goce estético, informar, dar instrucciones. Hay varias intenciones dentro de un texto. Y nosotros, en esta ocasión, vamos a estar viendo las clases de textos con la intención comunicativa que tiene cada uno de ellos. Por un lado vemos textos no literarios y por otro lado textos literarios. Entre el grupo de los textos no literarios, la lista es mucho más larga, pero nosotros en esta ocasión estaremos trabajando estas 7 clases de textos que son no literarios. Entre ellos tenemos los científicos, informativos, informativos expositivos, informativos periodísticos, humorísticos, publicitarios e instruccionales. Por otra parte, dentro del grupo de los textos literarios están los narrativos, los líricos y dramáticos. Vamos a profundizar la parte de textos no literarios. Textos científicos. ¿Cuáles son los textos científicos? Son todos aquellos textos que presentan el desarrollo de un contenido de forma sistemática como producto de una investigación. Aporta pruebas y resultados. Su intención es dar a conocer entonces el resultado de una investigación. Tenemos aquí, por ejemplo, las conferencias, ponencias, tesis doctorales, tesinas de grado, artículos científicos. Los textos informativos son todos aquellos que tienen por objetivo transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Por ejemplo, una noticia, avisos, catálogos, folletos, manuales enciclopédicos. Ese texto que estamos leyendo nosotros es un texto informativo. La intención comunicativa de este es justamente informar sobre sucesos o noticias de relevancia para el público en general y también para un sector de la población. El siguiente tipo de texto recibe el nombre de informativo expositivo. Este brinda información sobre determinados fenómenos. Por ejemplo, los textos escolares, tu libro de historia, tu libro de ciencias, el material que utilizas para estudiar estos textos escolares forman parte del grupo de textos expositivos. Los documentos históricos, los textos de divulgación científica. ¿Y cuál es la intención comunicativa? Informar contenidos, hechos históricos, resultados de alguna investigación. Además, tenemos los textos informativos periodísticos. Estos se caracterizan por pertenecer a la prensa, ya sea oral o escrita. Son textos que tienen la finalidad de informar acerca de hechos novedosos y de interés en general. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con las crónicas, entrevistas, reportajes, noticias. ¿En qué tipo de materiales? ¿En un diario, en un semanario,
en un periódico, vamos a encontrar los textos periodísticos. ¿Cuál es la intención comunicativa? Informar, dar a conocer acerca de algún suceso o la vida de alguien. Aparte de estos, tenemos otros textos que son no literarios. Por ejemplo, los humorísticos. Estos son los que utiliza el emisor para exacerbar la risa del lector. O sea que trata de producir entretenimiento al mismo tiempo de estar enviando algún tipo de mensaje que en algunas ocasiones son críticas sociales. Utiliza recursos como la exageración, el sarcasmo, la alteración de palabras. Y nos encontramos aquí, por ejemplo, con historietas, parodia, sátira. ¿Y cuál es su intención comunicativa? Exacerbar la risa del lector. Aparte de los textos humorísticos están los publicitarios. Este texto publicitario tiene como objetivo principal exponer las cualidades de un artículo o servicio para empujar al lector a su consumo. Entonces, su intención es informar, persuadir, convencer para que podamos adquirir algún producto o hagamos caso de alguna propaganda que quiere crear conciencia. Aquí nos encontramos con volantes, dípticos, revistas, gigantografía, anuncios radiales y televisivos. Y por último, en esta ocasión, nos encontramos con los textos instruccionales. Estos sirven como un lineamiento para la ejecución de un plan de tareas. O sea que nos dan instrucciones para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, los manuales, los recetarios, los prospectos, los instructivos. ¿Cuál es la intención comunicativa? Orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad. Aparte de los textos no literarios, también estaremos viendo los que sí forman parte del grupo de textos literarios. Entonces es importante aquí aclarar que los textos literarios son creaciones estéticas y ficticias, pero que cuentan con verosimilitud, en la cual el lector puede firmar un pacto de ficción. O sea que dentro de un texto literario podemos encontrarnos que tiene cierta base de realidad, sin embargo, combina ese hecho real con la ficción. Nosotros no podemos considerar que lo que leímos en una novela sea 100% real. Puede tener datos reales, puede ser verídico, basado en hechos reales, pero siempre tendrá creaciones ficticias del autor. Bueno, este tipo de textos se presentan en formato narrativo, son los textos narrativos, los que relatan un hecho. Recuerden que narrar es contar. El que te está contando un hecho o un acontecimiento, una historia, sea esta real o ficticia, es un texto narrativo. Normalmente este texto tiene un lugar, un tiempo, personajes y un argumento. Además, cuenta con una introducción, un nudo y un desenlace. Por ejemplo, los cuentos, las fábulas, las novelas, las leyendas. Y lo importante en este caso es que siempre están escritos en prosa, o sea que se organizan en párrafos. Aparte de los textos narrativos, tenemos los textos líricos, más conocidos como poesía. En este caso, el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar sentimientos análogos en el lector u oyente. La lírica suele expresarse a través de obras en verso, apropiadas para el canto. Por ejemplo, el himno, la canción, forman parte de los textos líricos. Y por último, dentro de los textos literarios se encuentra el texto dramático, más conocido como teatro. Está escrito en forma dialogada, preparado para una representación en un proceso de comunicación entre los actores ante un público determinado. Estos son los tres tipos de textos literarios. Seguidamente,
les estaré mostrando cómo elaborar un mapa mental sin importar el contenido que fuere. El mapa mental es una herramienta que nos permite sistematizar informaciones, aprender de forma más rápida. Bueno, un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra o de una idea central. Es una representación semántica de las conexiones entre las porciones de información. Bueno, aquí vemos nosotros que en el centro dice tipos de textos. Justamente esta es nuestra idea principal o lo más importante que vamos a trabajar en el mapa mental. Por un lado, vemos que tenemos dos diagramas que están teniendo el mismo color. Entonces, quiere decir que están teniendo el mismo valor. Por un lado, serían los textos no literarios, que se subclasifican otra vez, y aquí tenemos para cada clase de texto no literario que estudiamos hoy. En el otro extremo tenemos el espacio para los textos literarios. Y también aquí vamos a estar colocando cuáles son esos 3 textos que vimos hoy. Y ustedes también podrían agregarle otra vez una nubecita más o un diagrama más para ponerle la intención comunicativa de cada texto. Bueno, entonces con esto vas a poder aprender mucho más rápido cualquier tipo de información. Y para terminar la explicación, me gustaría reflexionar con ustedes sobre esta frase de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros parece que estamos obligados, nos sentimos cargados por tener que estar estudiando y completando la tarea. No debe ser así. Recordá siempre que una de las cosas más importantes que aprendiste fue a leer y a escribir. Y esa herramienta te debe servir en todo momento para bien. Así que el desarrollo de clases no sea una carga para vos. Bueno, de esta forma entonces damos por terminada la explicación y muchísimas gracias por la atención. Hasta pronto.